Mis hermanos, el Señor les bendiga. Estoy gozoso de poder compartir una vez más la palabra del Señor con la iglesia. Les invito a leer en nuestras Biblias en 1 Tesalonicenses capítulo 5, desde el versículo 12 al 13. Le damos lectura en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Pero les rogamos, hermanos, que reconozcan a los que con diligencia trabajan entre ustedes y los dirigen en el Señor y los instruyen, y que los tengan en muy alta estima con amor por causa de su trabajo. Vivan en paz los unos con los otros. Amén. Palabra del Señor. Oramos un momento. Padre, te damos gracias por este instante donde podemos estudiar tu palabra, donde podemos aprender. Te pedimos, Señor, que tú nos des sabiduría, que nos des la gracia para guardar tu palabra en nuestros corazones y también aplicarla. No sea yo quien hable, sino tu palabra, tu Espíritu Santo, por medio de mí. En Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, previamente, en los anteriores devocionales de Tesalonicenses que me ha tocado exponer, veíamos como Pablo, después de recibir las noticias de Timoteo del estado de la iglesia tesalónica, decide contestar una carta para elogiar la fe de estos hermanos, que ya se oía de ellos en muchas partes acerca de su amor por Jesucristo, por el valor de su fe. Y también escribe para animarles a continuar, para solucionar algunas dudas que habían allí. Y también cuando Pablo está escribiendo, recuerda cuando él estuvo con ellos, el amor con el que él se desempeñó, el ejemplo que dejó del trabajo del equipo pastoral que estuvo allí. Más adelante exhorta a Pablo de la manera de vivir que tenemos que tener todos los cristianos en santidad, lejos de pecados sexuales, de desórdenes, viviendo ordenadamente, procurando no ser carga para ningún hermano, sino cada uno trabajando con sus propias manos. Después Pablo continúa aclarando dudas escatológicas acerca de la venida del Señor Jesucristo. Muchos hermanos morían, Cristo no venía, y muchos hermanos en la fe se empezaban a poner nerviosos. ¿Qué pasaba con los que habían muerto antes que Cristo viniera? Pero Pablo les da el consuelo, les da esa esperanza, diciendo que el día que Cristo venga, los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que estemos vivos, seremos levantados en el aire y iremos todos juntos al encuentro glorioso de nuestro Salvador. Es en esa esperanza que Pablo nos llama a edificarnos unos a otros y a fortalecernos, como hasta ese momento los tesalonicenses lo estaban haciendo entre ellos. Pero aquí, antes de terminar la carta, Pablo comienza con una nueva sección, con variadas instrucciones bien concisas, pequeñas, cortas, desde el capítulo 5, desde el versículo 12 al 22. Inocentemente quizás, o imprudentemente puede ser también, podríamos tomar todo este párrafo y exponerlo de una sola vez. La verdad que son instrucciones básicas para la vida de la iglesia, para una iglesia que recién comenzaba. Este es el piso, de aquí hacia arriba, no es el tope. Y como dijo en una exposición también de este texto el pastor MacArthur, podríamos pasar en estos solos 2 versículos que leímos horas, semanas y meses exponiendo acerca de esto. Así que sería muy apresurado exponer todo el párrafo como lo dividen las Biblias, porque son instrucciones para la iglesia, pero en distintos ámbitos. Aquí Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, exhorta a la congregación en estos 2 versículos, lo hace de una forma amorosa, a esta joven iglesia, a que reconozcan a aquellos hermanos que trabajan en la obra. Pero lo curioso del texto es que ese reconocer que Pablo ocupa es, abusando de esa palabra un poco más, reconocer. O sea, yo reconozco al hermano, lo reubico, yo sé quién es, yo sé el obrar de ese hermano, tengo conocimiento de él, veo su testimonio, veo su trabajo. Es ese tipo de reconocimiento que Pablo llama a tener con estos hermanos, que lamentablemente las traducciones en español simplemente dice trabajan, pero esta palabra, copiado, Pablo la ocupa muchas veces en el Nuevo Testamento y significa trabajar fatigosamente, trabajar hasta el cansancio. Es decir, Pablo está diciendo, hermanos, reconozcan a las personas que trabajan hasta cansarse, hasta no tener fuerzas dentro de la iglesia.
sean reconocidos. Más abajo dice que estos hermanos han sido llamados en el Señor a liderar a la iglesia, a ser ministros del Señor, dirigiendo y supervisando. La palabra que ocupa es supervisar, es estar delante de, dirigiendo. Han sido llamados a no a enseñorearse de la grey, pero sí a dirigir la obra del Señor. De aquí, por eso más adelante veremos el significado de uno de los nombres que se le da a estos hermanos. También estos hermanos son quienes amorosamente en el Señor exhortan a la iglesia. La palabra original ahí quiere decir regañan gentilmente. En algunas versiones ocupan una palabra un poco más fuerte, pero en realidad es un llamado de atención amoroso. Están constantemente advirtiendo a la iglesia. Todas estas definiciones, todos estos verbos están en un presente continuo. Están diciendo constantemente, están trabajándole al Señor hasta agotarse todos los días sin parar. Están dirigiendo a la iglesia todos los días sin parar. Están exhortando y regañando gentilmente a la iglesia sin detenerse día tras día. Y a estos líderes Pablo a través de, nos habla a través de esta carta que nosotros como congregación somos llamados a reconocerles por ese trabajo y que los tengan en alta estima, es superestimarlo. Debemos amarlos con todo el corazón porque Dios los ha puesto en la congregación para cuidar el rebaño. A diferencia de los hermanos diáconos en la Biblia, como hace algunos sermones atrás veíamos en Hechos, cuando el pastor exponía, los diáconos son ancianos elegidos por la congregación para el servicio pastoral material de la iglesia, para apoyar al necesitado, a la viuda, al huérfano, al que está pasando hambre, al que necesita un bien material. La iglesia debe proveerles a ellos y es función del diácono visitar y proveer a los necesitados de la congregación. Pero estos hermanos a los que Pablo está nombrando, en la Biblia los encontramos a través del Nuevo Testamento con nombres diferentes. Y en algunas partes los encontramos como ancianos de la iglesia. Y el anciano simboliza o expresa sabiduría, el más anciano, la palabra presbítero. En algunas iglesias aún herederas de la Reforma se les llama presbíteros a estos ancianos, presbítero docente, presbítero regente. Pero son estos hermanos a los que se refiere Pablo, que representan más sabiduría, más experiencia y por sobre todo más madurez espiritual. También se les denomina obispos, que es como la palabra que veíamos más arriba, que es un superintendente, un supervisor, alguien que está supervigilando a la iglesia, no porque tenga un señorío sobre ellos, sino porque tiene un deber hacia ellos, de en su cargo, cuidar de que ningún lobo, ninguna falsa doctrina ataque a un hermano, que ningún hermano se esté descarriando. Como dice ya el texto conocido, el pastor va por una, a buscar una sola oveja. No permite que una oveja se vaya, porque el cuidado de él como obispo es supervisar que su grey esté bien. En este caso, la grey de Cristo, la grey que le ha sido encomendada. También a estos hermanos se les conoce como pastores, es decir, el que cuida el rebaño. Todas estas definiciones o palabras se refieren al mismo cargo. Y en la Biblia siempre es en plural. No existe el pastor solitario, no existen los presbíteros o ancianos solitarios. Existe un equipo pastoral siempre. Porque es imposible que una sola persona pueda dedicarse al cuidado completo pastoral de una congregación. Eso mataría a la persona. Espiritualmente, físicamente, y en algún momento va a pasar la cuenta sobre su familia y sobre la congregación. El método más eficiente que la Biblia enseña es la pluralidad de ancianos, diáconos, presbíteros, y de entre esos presbíteros ancianos, pastores. Y es a estos pastores, a esos ancianos que la iglesia debe reconocer, debe honrar cada cierto tiempo, porque constantemente Dios provee de estos ancianos a la iglesia. Debe reconocer que tal hermano
tiene el don y el llamado a ser un diácono, a ser un presbítero, porque han sido llamados a enseñar la palabra, a pastorear, a dar pastoreo espiritual a quienes lo necesitan. La diferencia con un diácono es que estos oficiales de la iglesia están llamados primeramente, pero no solamente, a predicar y a enseñar la palabra del Señor. Aquellos que netamente se dedican a eso se les denomina pastores. Pero el resto de los ancianos, que también deben ser aptos para predicar, también administran sacramentos, bautizos y la cena del Señor, la dirección y las decisiones de la iglesia local, la consejería espiritual para los hermanos decaídos, los que están en problemas y en pruebas, la asistencia a los enfermos y también, por cierto, junto a los diáconos, a los necesitados. Estos líderes, en grupo, en equipo, sin ser uno mayor que otro, siempre la Biblia habla de un equipo, sin que haya uno más que otro. Decisiones en parejo, gobierno en parejo, distribuyen la carga de este pesado trabajo. Delegan a los diáconos el cuidado físico de los hermanos para los ancianos de la iglesia, que nombra Pablo aquí, trabajar fatigosamente por el cuidado espiritual, ya que la iglesia día tras día tiene necesidades espirituales, las cuales tiene que saber abordar con cada hermano de la congregación. Hermanos amados, podríamos pasar horas y horas hablando de estos textos, y obviamente estos ancianos, que deben ser reconocidos por la iglesia, deben cumplir primeramente con los requisitos que nos enseña también Pablo ahí en Tito, ¿cierto? También en Timoteo, y también como el apóstol Pedro allí en 1 de Pedro 5 nos exhorta a cómo un pastor debe ser. Pero la conclusión de esto es la siguiente: una iglesia reformada siempre se está reformando. Esa frase la hemos escuchado muchas veces. Más aún, una iglesia bíblica debe procurar siempre y cada día ser más bíblica de lo que fue ayer. Dios, a través de las escrituras en el Nuevo Testamento, nos da un sistema perfecto de gobierno, el cual es agotador, duro, doliente, muchas veces ingrato, sufriente, pero jamás debe ser en solitario, como hemos estado por la historia acostumbrados a ver. Esto porque nuestro Señor en su palabra enseña una y otra vez sobre un equipo pastoral de presbíteros y diáconos, y no un pastor solitario, ya que tarde o temprano, como decía más arriba, eso va a traer consecuencias. La iglesia debe reconocer y estimar, valorar incondicionalmente a aquellos que el Señor ha dotado con un corazón pastoral. El que anhela obispado, buena obra desea, dice su palabra. Ya que si su palabra enseña esto, es porque Dios proveyó a estos hermanos en cada iglesia para cuidar el rebaño del Señor. Como preguntas para terminar: ¿es necesario avanzar en obediencia como iglesia bíblica a una pluralidad del gobierno, donde la iglesia y la congregación puedan honrar a los hermanos que han sido llamados a estos ministerios? ¿Están los líderes oficiales de la iglesia trabajando de forma fatigosa y pastoral en el cuidado de las ovejas que se le han encomendado, o han relegado esta labor solamente a una persona, solamente a un pastor, o solamente cuando sobra el tiempo? Está la congregación, Iglesia Bíblica Gracia Soberana, reconociendo, valorando, estimando y obedeciendo a aquellos que han sido levantados por Dios para cuidar la congregación. Este es un tema primordial dentro de la iglesia. No es un tema secundario, porque de esto depende la vida y la salud espiritual de los creyentes. Antes de terminar, en estos últimos segundos, quiero recomendar los siguientes libros de Alexander Strauch, El liderazgo bíblico de ancianos. Es gratis, se puede pedir por internet, cortito, para los que no les gusta leer mucho. Ancianos y diáconos bíblicos, de Nehemías Cox. Un libro pequeñito también, es un folleto fuertísimo de cómo es el trabajo de los ancianos en la iglesia. Y para terminar, Los ancianos de la iglesia, de Jeremy Rain.
que nos enseña cómo es este trabajo en equipo. Libros necesarios para interiorizarnos más con este tema tan importante. Hermanos, el Señor nos dé gracia, nos dé sabiduría para abordar estos temas y nos dé obediencia para ser obedientes a lo que Él instruye en su palabra. El Señor de paz nos bendiga. Amén.